Iglesia Filadelfia, palabra de salvación. Tengan todos una gran bienvenida a este espacio en este día tan especial, día de reposo, día de adoración y de exaltación a nuestro Señor y Dios. Amén. Bienvenidos a los familiares y amigos que nos acompañan en esta hora. Dios les bendice. Y yo les voy a pedir que por favor tomemos la palabra del Señor y vamos a abrir en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, y vamos a leer de los versículos 12 al 18. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 12 al 18. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Les dije hasta el versículo 18, amén. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo Jesús resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Amén y amén. Este pasaje es una carta del apóstol Pablo, amén, como decíamos, a la iglesia de Corinto, porque así como hoy, en ese tiempo también se predicaban falsas doctrinas, y estas doctrinas o estas corrientes decían que no había resurrección de los muertos, y tal vez algunos miembros de la iglesia en ese tiempo estaban inclinados o estaban dejando contaminarse por estas corrientes, y Pablo vuelve como a enrotarlos nuevamente por la sana doctrina, donde dice que si no creemos, ellos no creían en la resurrección de los muertos, vana era nuestra fe, vana era la predicación de ellos en ese momento y nuestra fe ahora. Hoy celebramos o recordamos ese gran acontecimiento que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña que nuestro Señor y Dios murió en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados para expiación de los mismos. Pero dice que al tercer día se abrió el sepulcro y nuestro Señor resucitó. Nuestro Señor está vivo, nuestro Señor es un Dios que oye, un Dios que ve, un Dios que está siempre presto a oír el clamor de su pueblo, amén. Y por eso dice aquí la palabra que nuestra fe debe estar puesta en este pasaje. Pablo dice, recordemos que el Señor Jesucristo resucitó, porque si no creemos en ello, nuestra fe es vana. Todavía estaríamos entonces muertos en nuestros pecados, todavía estaríamos entonces bajo muchas cosas de pronto de la ley mosaica o de la ley de Moisés, y a través de la palabra vemos que el Señor vino con su gracia, con su amor, con su misericordia a expiar nuestros pecados, y ya por eso no tenemos que hacer sacrificios de animales, ya por eso no tenemos que hacer otro tipo tal vez de rituales que en su tiempo se hacían, porque Él es el que hizo el sacrificio por excelencia y nadie más podrá hacer un sacrificio como Él. Así que, hermanos, en esta hora les invito a que alabemos al Señor,
por esa gran obra, por ese gran plan de redención que nuestro Señor y Dios tenía para esta humanidad y tiene para esta humanidad a través de su Hijo Jesucristo, quien está vivo, quien es un Dios que oye, que ve, que siente, amén, y que está presto a ayudarnos en todo momento y a volvernos a su redil, amén. Amado Dios, Padre Celestial, en esta hora venimos delante de ti, Señor, con un corazón lleno de alegría, con un corazón lleno de gozo. Hoy, Señor, recordamos esa gran obra tuya, Señor, ese gran plan de redención que tú tenías, Señor, para esta humanidad, Padre, que tal vez somos indignos de ti, de tu amor, amado Dios. Señor, hoy recordamos ese hermoso acontecimiento cuando el sepulcro de tu Hijo amado Jesucristo en esta tierra fue abierto. Y en lugar de muerte, y en lugar de dolor, y en lugar, Señor, de tragedia, amado Dios, eso se convirtió en gozo, Señor, porque tu Hijo amado resucitó, Rey del cielo. Y los enfermos, Señor, también sanaron, amado Dios. Y de repente, Señor, toda esa tristeza se convirtió en alegría para la humanidad, amado Dios, para los creyentes, para los que en ti, Señor, confían. Así que, amado Dios, te damos gracias, Señor, porque a través, Señor, de ese plan, amado Rey, que tú tenías y tienes para la humanidad, nosotros tenemos una esperanza de restablecer nuestra comunión contigo día a día, Señor, de estar en tu camino, de estar en obediencia, Señor, aún en medio de este mundo tan convulsionado, Señor, tú estás presto, amado Rey, a escuchar el clamor de tu pueblo, Señor, de los que te aman, de los que te honran, oh Rey de Reyes. Amado Señor, gracias, Señor, no tenemos sino esta palabra de gratitud, Señor, para honrarte y para alabarte, Señor, por todo lo que tú eres, Señor, por todo lo que tú haces, por tu presencia en nuestra vida, en nuestros hogares, amado Rey. Gracias, Señor, porque si tú no hubieras, Señor, pensado en este plan de redención, Señor, si tú no hubieras venido a este mundo, Señor, a expiar nuestros pecados, seguramente todavía estaríamos en ellos, Señor, y la maldad tal vez sería mucho más grande que la que incluso hay hoy, Señor, que ya es grande, pero gracias a que tu Santo Espíritu nos acompaña, amado Dios. Gracias por ello, amado Rey, porque a través de ello tu presencia todavía, Señor, está en este mundo, Señor, porque tú nos das el entendimiento, Señor, y porque tu Santo Espíritu se glorifica en cada situación de nuestra vida, Señor, porque tu Santo Espíritu, Señor, tiene el control de nuestra vida, amado Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de nuestro Señor. Amén y amén. Sí, Señor amado, bendecimos, adoramos, exaltamos y glorificamos tu nombre santo, precioso, eterno y glorioso, Señor. Hoy reconocemos, amado,
que un día como hoy, Señor, hace más de 2000 años atrás, oh Dios, tú le habías dado tu vida por nosotros y al tercer día resucitaste, Señor, lleno de gloria y de poder, Dios mío. Y hoy vives en medio de nuestro corazón, Señor. Hoy tú diriges a través de tu Santo Espíritu nuestras vidas. Amado Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Padre, que nos das para adorar, para bendecir tu nombre. Día de regocijo, Señor, porque podemos estar en tu presencia y saber que tu gracia y tu amor es sobre nosotros. Y que nuestra fe no es vana, Señor, porque tú estás como estuviste, Señor, desde la antigüedad, hoy sigues con el mundo entero, Señor, con los creyentes, con tus hijos, amado. Por eso damos gloria, damos honra, damos adoración, damos alabanza solo a ti, precioso Rey, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Levantamos manos santas y te rogamos que si hemos fallado, cada cual sabe cómo ha caminado en ti, Señor. Si de pronto ha cometido faltas, fallas, pecado delante de tu presencia, hoy es el día en que puede decir: perdóname, Señor, y tú en tu amor y misericordia perdonarás, Señor, para seguir adelante, Dios mío. Bendito sea, Señor. Aquí como iglesia estamos en tu presencia, Señor. Sabemos que tu sangre preciosa nos limpia de todo pecado, Señor. Que tu gloria y tu amor es sobre todos aquellos que aman tu nombre, tu venida. Y por eso venimos a tu presencia para darte honor, para darte gloria, adoración y alabanza, Señor. Precioso es tu nombre, Señor. Yeah.
Porque hay un deseo grande de caminar contigo, pero también somos seres humanos que fallamos, Dios mío. Ayúdanos, bendícenos y llénanos de tu gracia, de tu poder y de tu amor, Señor. Santo es tu nombre.
eterno y soberano Rey. Es tu presencia, Señor, es tu amor, es tu misericordia, la que nos lleva de victoria en victoria, Señor. Amado Dios, llena nuestras vidas de tu presencia, de tu gracia, de tu poder, de tu amor, Dios mío, para que no desmayemos, Señor, para que podamos permanecer hasta el día de tu llamamiento, de tu venida, Dios del cielo. Te adoramos, Señor, te bendecimos, te damos toda la gloria. Y ahora, Señor, también no solamente queremos adorar, sino alabar, bendecir, magnificar, glorificar tu nombre. Precioso eres, Señor. Soberano es tu nombre, aleluya. Santo, santo eres, Señor, Dios soberano, Dios eterno, Dios de poder, Dios de gloria. Oh,
Precioso eres, eterno y soberano es tu nombre, Señor. Por eso venimos con alegría, Señor, a glorificar, a exaltar, a bendecir tu nombre, Señor. Porque tu obra maravillosa, Señor, sobre nosotros, Dios mío, nos da la sabiduría, el entendimiento, la claridad, el gozo de venir a tu presencia, Señor, para adorar, para bendecir, para glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso que nos das para llevar, Señor, un cántico de adoración, de alabanza al trono de la gracia que solo esperamos. Inclina tu oído, Señor, sobre nuestras vidas y escucha, Señor, nuestra adoración, nuestra alabanza y nuestro clamor, Señor. Precioso eres, santo, santo es tu nombre, Señor. Nada es imposible, porque
después subiste, Señor, a los cielos en tu ascensión poderosa, Dios mío. Y amado Dios, ahora estás en medio de nosotros a través de tu Santo Espíritu, llenando nuestros corazones y nuestra vida, Señor. Gracias te damos, amado Dios, porque no has dejado ni por un instante, Señor, de bendecirnos, de llenarnos con tu presencia, con la unción soberana de tu amor, Señor. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Padre amado, porque tú has sido bueno, porque nunca nos has dejado solos, Señor, porque tu gracia y tu amor ha estado en medio de nosotros. Aun cuando no te conocíamos, Señor, siempre tu amor y tu misericordia llenaba, Señor, nuestras vidas, nuestras familias, y las sigue llenando. Y amado Dios, hoy estamos henchidos, llenos de contento, Señor, de saber que tu gracia, que tu amor y tu misericordia está todos los días sobre nuestra vida. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a la iglesia Filadelfia, palabra de salvación. Bendice a toda la iglesia Filadelfia y a toda la comunidad cristiana, Señor, que adora, glorifica y bendice tu nombre en nuestra nación y en el resto del mundo, Señor, para que todos unánimes y juntos y humillándonos delante de ti, Señor, podamos pedir tu paz, pedir tu bendición, pedir tu consejo, tu gracia y tu mano de amor sobre nuestras vidas, Señor. Aquí estamos, amado Rey. Aquí estamos, Señor, en esta preciosa mañana nuevamente donde celebramos, Señor, que un día tú resucitaste, oh Dios. Y amado Dios, aunque en ese tiempo, en ese momento, era difícil, Señor, creer todas estas cosas, Dios mío. Sin embargo, los discípulos, los apóstoles, fueron cimentándose en su fe, Señor, en esa gran fe que tú habías puesto en su corazón. Y con todas las vivencias, Señor, milagros de poder que tú diste entonces, Señor, ellos terminaron aún dando su vida, Señor, por causa del Evangelio, Dios mío, por causa del camino, Dios del cielo. Y hoy por eso tenemos, Señor, esta palabra, porque tu amor y misericordia, Dios mío, ha venido desde entonces a todos aquellos que han deseado, que han querido, Señor, estar en tu presencia, que han querido, Señor, ser obedientes a tu Evangelio eterno, Dios mío. Gracias, gracias, Señor, no podemos decir más. Gracias, porque con qué podemos pagar, Señor. No hay nada, porque tu sangre, Señor, en la cruz del Calvario lo pagó todo, Dios mío. Precioso eres, Señor, eterno y soberano es tu nombre. Bendice cada vida. Bendice a tu iglesia, a los hermanos, Señor, de la congregación, a los que se conectan, Dios mío, a la familia que quiere escuchar de ti, Dios mío. Oh Dios del cielo, bendice a todos, Padre, para que todos aprendamos a esperar en ti todos los días de nuestra vida, en medio, Señor, de esta sociedad corrupta, en medio, Señor, de esta vida, Señor, que no es la más fácil, Dios mío, pero que amparados en tu presencia, en tu amor y en tu gracia, Señor, tú nos darás, amado Dios, la tranquilidad y la paz en medio de la dificultad, Señor. Gracias, gracias te damos, amado Señor, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga nuevamente, amada iglesia Filadelfia, palabra de salvación. Dios les bendiga también a todos los que se conectan en esta mañana, familiares y amigos, personas que de pronto quieren escuchar palabra y se conectan, que quieren adorar y bendecir el nombre del Señor. Y ojalá usted esté invitando amigos y orando por ellos para que también escuchen palabra de Dios. Así que damos gracias a Dios por su infinito amor, por su grande y perfecta misericordia, y le pedimos a Dios que Él nos ayude a seguir adelante, a estar todos los días en oración, a estar en este tiempo donde nos podemos reunir en comunidad virtualmente, pero reunirnos en comunidad para adorar al mismo Dios, al mismo Señor,
con una misma doctrina, una misma fe sembrada en la palabra del Señor. Así que bajo estos términos es que adoramos, bendecimos y glorificamos el nombre de nuestro amado Rey y Señor y Salvador nuestro. No se le olvide tener su Biblia a la mano. Es importante no solamente tenerla a la mano por este momento, sino en toda la semana, leyendo, estando, mirando, que es preciso meternos en la palabra del Señor y pedirle a Dios que nos dé sabiduría, entendimiento y revelación. Así que les voy a invitar entonces en esta mañana para que no se les olvide colocar sus peticiones para al final del culto estar orando por las mismas y que no nos olvidemos de orar los unos por los otros. Vamos entonces a la palabra del Señor y vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles. Y vamos a ir al capítulo 1. Y vamos a leer los primeros 5 versículos. Capítulo 1, del 1 al 5. Y lo leemos para gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 3 personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Dice así la palabra del Señor. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén y gloria a Dios. Padre, precioso y soberano Señor, de nuevo tomamos esta porción de tu palabra, Dios mío, primeramente para honrarte, para glorificarte y para bendecirte y para darte gracias, Señor, porque en tu infinito amor y misericordia, Señor, tú dispusiste que esta palabra se escribiera para los postreros días, Señor. Y todos los que recibieron de mano tuya, Señor, desde el Antiguo Testamento y pasando por el Nuevo, tú les diste la orden y pusiste en su corazón de escribir todas las cosas. Y hoy nosotros, Señor, tenemos esta palabra viva en medio de nuestro corazón, Señor. Y sentimos y vemos tu gran amor, tus milagros, tu misericordia. Porque tu misericordia nunca jamás pasará y tu palabra tampoco, Señor. Cielos y tierra pasarán, pero tu palabra, tu amor, tu bendición para todos nosotros estará siempre al orden del día, Señor. Así que, amado Dios, estamos muy, pero muy agradecidos y pedimos que tu gracia, tu amor, Señor, inunde lo más profundo de los corazones en esta mañana, para que todos seamos entendidos y podamos disfrutar, Señor, de ese regalo precioso de la eternidad en el día en que tú nos llames, a través de obedecer, a través de vivir tu santa, perfecta, gloriosa y eterna palabra, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos, te lo imploramos, Señor, en el nombre eterno, soberano y glorioso de tu amado Hijo Jesucristo, dándote gracias, Señor. Amén. Estos versículos que hemos leído, hermanos, cuando usted los revisa bien, ellos condensan la culminación del ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Y estos mismos forman la parte central del mensaje de salvación, hermanos.
Escuche bien, estos versículos, estos 5, condensan la parte central del mensaje de salvación. Uno dice, pero ¿cómo pueden 5 versículos estar todo esto? Claro que sí, vamos a mirar que así es. Los mismos también los podemos ver en más detalle en Mateo capítulo 28, capítulo 27, en el capítulo 28 y en este libro de los Hechos en el capítulo 1 y capítulo 2. Cuando miramos Mateo 27, vemos allí la muerte del Señor Jesucristo. Cuando miramos el 28 de Mateo, vemos la resurrección. Cuando miramos Hechos capítulo 1, notamos la ascensión. Y en el capítulo 2, la venida del Espíritu Santo. Entonces estamos hablando de 4 cosas que son el mensaje central del Evangelio de salvación. Es decir, la muerte, la resurrección, la ascensión y la venida del Espíritu Santo. Escuche bien, si estos sucesos no hubiesen ocurrido, no tendríamos ahora un evangelio, no tendríamos salvación, ni iglesia, ni esperanza de vida eterna. Mi hija hablaba sobre la resurrección, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. No tendríamos nada, porque moriríamos y ya todo terminaría allí. Estos eventos transcurrieron contando desde el día de la muerte del Señor Jesús hasta la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Es decir, fueron 52 días donde después de la muerte del Señor Jesucristo, Él se aparece en la resurrección y empieza a fundamentar mucho más lo que había hablado con ellos. Empieza a afirmar la fe de ellos con estos sucesos, con estos acontecimientos poderosos, y dentro de esos 52 días el Señor hace grandes cosas en la vida de sus discípulos. Es decir, no descansaba aún después de que había muerto y volvió a la vida en la resurrección. Dice que Él puso su vida y la tomó nuevamente. Entonces, la ascensión, es decir, subir al cielo por su propio poder, se da 40 días después de la resurrección del Señor Jesucristo. O sea que ellos tuvieron que esperar esos 40 días mirando qué era lo que iba a suceder, qué iba a pasar, y el Señor se les presenta 10 veces en esos 40 días a los discípulos, hombres y mujeres. Y suceden acontecimientos que llevan o llenan de confianza y esperanza a todos los creyentes, no solamente a los discípulos de ese entonces, sino también a nosotros hoy en día. Así que el Señor Jesús resucitado se aparece 10 veces a sus discípulos, habla, comparte y les da las últimas instrucciones y les habla de la necesidad de que Él tiene que irse para que el Espíritu Santo, el Consolador, venga sobre ellos. Y también de todos los que crean, no solamente de los que estaban en su momento. ¿Para qué? Para derramar de su Santo Espíritu, amados hermanos, en todos nosotros. También el Señor en esos días les dice: mire, yo me voy porque voy a ir a prepararles un lugar. Yo me voy porque yo voy a ir a prepararles morada. Y que al estar allí en el cielo, Él no sería, sino será nuestro abogado y estará siempre intercediendo por todos y cada uno de los creyentes. Escucha bien,
Él está allí intercediendo por los creyentes, no por todos, por los que creen, por los que obedecen su palabra. Entonces Él está allí intercediendo por cada uno de ellos. Qué importante que podamos entender esta palabra. A veces leemos y podemos leer el capítulo 1, los primeros 5 versículos, y leemos de corrido y como que no entresacamos nada de allí. Pero esos primeros 5 versículos, allí está todo lo que el ser humano necesita, todo lo que el creyente necesita para la salvación y para la vida eterna. Entonces vamos a ver esos sucesos y los vamos a mirar en 3 partes para poder esbozar al menos lo que el Señor quiere decirnos en esta preciosa mañana. Así que la enseñanza de hoy se titula Los acontecimientos de Cristo que afirman la fe. ¿Cómo afirmamos nuestra fe? Leyendo. ¿Leyendo qué? La Biblia, la palabra de Dios. Ustedes saben muy bien lo que dice Romanos 10:17. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que si tú no tomas tiempo para escudriñar la palabra, tal vez estás orando y diciendo, yo sí soy un buen orador. Eso está muy bien, lo felicito. Gracias al Señor por usted, amado hermano, amada hermana, que toma ese momento de oración. Pero si nunca lee la palabra y después quiere que el Señor le recuerde algo para poder hablarle a otro, ¿qué le va a recordar si no ha leído? El Señor le recuerda al que ha leído su palabra y al que con amor se mete en la misma. Entonces, todas esas cosas son importantes, y que antes de que usted lea la palabra pueda decirle, Señor, danos sabiduría, lléname de entendimiento, lléname de unción, de revelación, porque quiero entender tu palabra conforme a tus dichos, no a los míos. Eso es lo que debemos siempre orar, porque es que mire, cuando usted no ha leído ciertos pasajes de la Biblia y se los han contado o los ha visto en una película, tal vez así los tiene y así los cree. Pero cuando usted de pronto lee, dice, oiga, pero yo no sabía esto. ¿Por qué? Porque no había leído, solamente había escuchado de otros y no tenía toda la verdad. Por eso de ahí la importancia de leer la palabra del Señor. Entonces, vamos a ver estos sucesos, y vamos a ver al menos 3 sucesos en esta preciosa mañana. Y el primero es el periodo muerte-resurrección. De la muerte a la resurrección pasaron 3 días, ¿cierto? Así que la importancia de este periodo, amados hermanos, está en que la muerte, escucha bien, es la separación del alma del cuerpo. Esa es la muerte. Se separan esas 2 partes. El cuerpo queda allí inerte. La Biblia dice que ¿a dónde va? Al polvo de la tierra, porque de allí fue tomado el cuerpo. Pero el alma, donde está el espíritu que Dios dio, el aliento de vida, dice que vuelve a Dios, quien fue el que lo dio. Por eso podemos decir con seguridad que el Señor Jesús, escucha bien, se identificó con los seres humanos en todo, aún en descender al lugar de los muertos, hermanos. Escucha bien, al lugar donde van las almas de los muertos, es decir, al Hades, así lo nombra el apóstol Pedro. Y este hecho comprueba que Él no solamente es verdadero Dios, sino también es verdadero hombre. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesús murió, también hubo esa separación, el hálito de vida de Él se fue. Amén. Entonces,
Él se identificó con nosotros en estas cosas. Pero es cuando vemos, porque es que alguien dice, no, pero es que siendo Dios, pues lógico, Él podía hacer lo que quisiera. No, Él fue verdadero Dios y verdadero hombre. En esto de la muerte fue verdadero hombre, porque hubo separación entre el cuerpo y el alma. ¿Por qué? Porque Pedro dice que Él fue al Hades, es decir, al lugar donde van los muertos. Es decir, fue separado en la muerte su cuerpo de su alma. Hechos capítulo 2, versículo 27 nos lo enseña. Hechos 2, 27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto Pedro lo tomaba de un pasaje del Antiguo Testamento, allí en los Salmos, donde David habla cuando él dice que veía a su Señor, veía al Cristo de la gloria, y entonces él profetizaba y decía que aunque el Hijo de Dios iba a morir por nuestros pecados, sin embargo Dios no dejaría su alma en el lugar de los muertos, ni permitiría que su santo viera corrupción. Es decir, que ese cuerpo que había estado allí se corrompiera, se deteriorara. Aunque duró 3 días, dice que el Señor, Dios soberano y eterno, el mismo Jesús, que dice que dio su vida y después la tomó, volvió nuevamente para en la resurrección volver a unir el cuerpo con el alma. ¿Qué quiere decir eso? Que en usted y en mí pasará lo mismo. Que aunque va a ser esa separación, y alguien dice, no, pero y los que mueren por allá, que explota una bomba, explota un avión, que se queman, entonces ¿cómo los va a reunir? ¿No ve que Dios es Dios? Eso es lo sencillo. Él dice en su palabra, y los muertos que estaban en el mar fueron devueltos. Los que estaban en el Hades devueltos. Así que para el Señor no es nada imposible, ni mucho menos, devolver el cuerpo a todos los que ya se deterioraron. En el caso de él, en los 3 días, el Señor vuelve, el Dios soberano, y lo levanta del Hades, del lugar de los muertos. Entonces, sabemos que su cuerpo no quedó en la tumba, hermanos, ni su alma en el Hades. Recuerden, al 3er día llegaron y el sudario, las cosas de él estaban bien puestecitas en un lado de donde lo habían acostado, y ya no estaba su cuerpo. Y dice que las primeras mujeres, la primera mujer que lo vio, la primera persona que lo vio fue María Magdalena, y después el Señor se reveló a su vida y a otras mujeres. Y entonces vemos cómo el cuerpo y el alma volvieron nuevamente a la persona del Señor Jesucristo. Entonces, es de suma importancia, amados hermanos, diferenciar entre Hades, lugar donde van las almas de los muertos, y el Gehenna, es decir, el lugar de fuego y castigo eterno, donde van las almas perdidas. Son 2 cosas que la Biblia nos habla: el Gehenna, lugar de fuego y castigo, o el Hades, el lugar donde van las almas de los muertos. ¿Por qué les digo que es importante diferenciar estas 2 palabras de que la Biblia nos habla? El Hades como el lugar de los muertos, y el fuego y el castigo eterno también, no solamente como el Gehenna, sino el mismo infierno. Entonces, literalmente el Gehenna era el valle de Hinnom. Allí en Israel había una parte, en Jerusalén, había una hondonada. Y en esa parte echaban a las personas que ejecutaban a los reos a muerte, y allí los mandaban, pero allí era donde quemaban la basura, como es decir, perdónenme la expresión, el Doña Juana de los
Bueno, algunos de pronto que nos están escuchando en otras partes, aquí en Juan es el botadero de Bogotá, donde van las basuras y allí el fuego es seguido para que todo eso se queme. En el Valle de Hinnom pasaba lo mismo y todo lo que caía allí se quemaba. Y era continuo, nunca se apagaba, y por eso el Señor toma este ejemplo para hablarles del fuego eterno, donde nunca la llama se apagará y donde el castigo siempre es por los siglos de los siglos. Entonces, el ejemplo de estas situaciones, de estas dos palabras, tanto el Hades como el Gehenna, lo vemos en Lucas capítulo 16, un versículo que tocamos normalmente, pero que es bueno que nos ilustre. En Lucas capítulo 16 y los versículos 22 al 24. Vamos a mirar primeramente el versículo 22. Y dice así: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Allí entonces, cuando ustedes miran la Biblia, más antiguamente está hablando de lo que es el Hades. El Hades es el lugar de los muertos donde van tanto los que han estado bien en la tierra como los que no. Al mismo lugar van los dos. Alguien dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo puede ser eso? No dicen que los buenos van al cielo y los malos van al infierno, no. Hasta que el Señor no venga a hacer sus juicios, estarán en ese lugar. Y al Hades van los dos, pero en el Hades hay dos cosas diferentes. Es el lugar de los muertos, pero donde estaba Lázaro, dice, era en el seno de Abraham. ¿Por qué? La Biblia dice que allí en el Hades hay una cima, es decir, un abismo infranqueable, inquebrantable, que separa a los unos de los otros. Y donde dice, ni los de allá, donde estaba Lázaro y Abraham, podían pasar a donde estaba el rico, que se veía en un lugar de tormentos, ni el rico poder, aunque los veía allá a lo lejos, tampoco podía pasar allá. Entonces dice, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, mire, alzó sus ojos estando en tormentos. Fíjense, estaban ambos en el Hades, pero el uno estaba en el lugar con Abraham, en un lugar como cuando el Señor le dijo a la persona que fue, iban a crucificar juntamente con él, le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, o sea, en el lugar donde Abraham y Lázaro están, mientras llega el juicio último de Dios. Entonces, sigue diciendo, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Esto supone algo muy sencillo, hermanos. En el cielo, el Señor dice que los cuerpos de nosotros, cuando se unan cuerpo y espíritu, o alma y cuerpo, los cuerpos de nosotros serán glorificados, serán cambiados, serán transformados. Pero parece ser que en el infierno, los que llegan allí siguen con el mismo cuerpo, como estaban en la tierra, igual. Porque dice, dile que moje la punta de su dedo en agua y me lo pase por mi lengua. Es decir, que estaba completito. Amén. Esto es para que pensemos, y esto es para que verdaderamente podamos en esta tierra vivir conforme a lo que Dios nos dice, para no tener la sorpresa de estar en el sitio que no deberíamos de estar, porque Dios nos está dando la posibilidad de ir a estar con Él.
Entonces, allí al Hades van todos los muertos, pero hay separación de buenos y malos. Hay otro versículo en la Biblia que nos ayuda también a entender eso, vean. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 28 y versículo 19, mire lo que pasa. Esta es la historia de cuando el rey Saúl, por desobediencia, Dios lo había llamado a él como rey, no porque él mereciera algo como ninguno de nosotros merecemos la salvación, sino por su gracia y por su amor lo puso como rey, pero él, ese llamado lo pervirtió el rey Saúl. Desde sus principios, él pervirtió ese llamado y llegó al punto de que como Samuel ya había muerto y no podía hablarle y él estaba retirado de las cosas de Dios y Dios ya no le hablaba al rey Saúl, entonces se le hizo fácil lo mismo que él había quitado y destruido de su pueblo de Israel, es decir, a los adivinos y hechiceros. Fue y consultó a una hechicera. Fue y consultó a una hechicera. Y miren lo que sucedió por haber hecho esta consulta. Y aunque Dios dice, escucha bien, que los muertos nada saben, sin embargo, Dios que lo hace todo, Él dejó que Saúl pudiera ver lo que Dios le decía a través de Samuel en ese momento. Es la única historia que vemos que Dios permite eso. Y miren lo que pasa allí. Dice el versículo citado del primer libro de Samuel 28, 19. Voy a leer la parte B del versículo, no todo el versículo, sino la parte que nos interesa. Dice así: y mañana, le dice Samuel, escuche bien, él hace que Samuel le hable del más allá, digámoslo de esa manera, pero lo que pasa es que Dios permite eso para que Saúl entienda lo que Dios le va a decir. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. ¿Quién te lo dijo? Samuel. ¿Dónde estaba Samuel? En el Hades. Samuel ya había muerto. Y le dice, y mañana, Saúl, estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Fíjese. O sea, uno dice, bueno, pero entonces Saúl también se salvó porque se iba con Samuel. No, iban a estar en el lugar de los muertos. Pero Samuel estaba en la parte de Abraham y tal vez a Saúl le tocaría con el rico. Algo así es lo que nos está enseñando esta palabra, pues después lógicamente el rico fue después que el rey Saúl. Entonces son palabras que nos enseñan y que debemos ser cuidadosos y que por eso cuando en este lapso de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, lo que tenemos que entender, amados hermanos, es que usted y yo también resucitaremos, sea para bendición de vida eterna o sea para condenación de vida eterna. Entonces, ¿por qué no tener cuidado? ¿Por qué no ser obedientes? ¿Por qué no hacer lo que Dios dice en lugar de estarle poniendo cuidado al mundo en general, lo que el mundo quiere de nosotros? Escucha lo que Dios quiere de ti y tendrás la bendición de Él. 2.2. Periodo resurrección, ascensión. No olvidemos que en este periodo el Señor se aparece 10 veces a sus discípulos. La resurrección nos demuestra que el Señor Jesús no solamente es verdadero hombre, sino también es verdadero Dios. Antiguamente les dije, en la muerte era verdadero hombre. Ahora en la resurrección también demuestra que es verdadero Dios, porque Él
toma su vida para volverla a tomar. En las 10 apariciones, recuerde, el Señor se le aparece primero a María Magdalena, después a otras mujeres, después en la tercera se le aparece a Pedro, después el Señor se le aparece a todos los apóstoles menos Judas Iscariote, que ya había muerto, después se le aparece menos Tomás, y después se le aparece con todos, con Tomás, eso fue el mismo día. Después se le aparece en el camino a Emaús, después se le aparece a 500, o sea, dice que a más de 500 personas, después a Jacobo, y después viene la ascensión del Señor. Y se le aparece también a 7 pescadores en Galilea. ¿Para qué? Para enseñarles, para decirles, aquí estoy con ustedes todavía, pero el Espíritu Santo será el que venga y el que siga dirigiendo todo este asunto que proviene del Padre y proviene de mí, les dijo el Señor. Y les enseñaba en estos 40 días que ellos tuvieron desde la resurrección hasta la ascensión del Señor. Así que la resurrección, vuelvo y lo repito, nos demuestra que el Señor Jesús no solamente es verdadero hombre, sino también verdadero Dios. Que su sacrificio en la cruz, amados hermanos, por nuestros pecados, fue aceptado por el Dios Padre. Y que un día todo creyente que obedezca a su palabra resucitará también. Así de sencillo, el Señor nos está hablando en esos días de resurrección. La resurrección del Señor Jesús nos comprueba que su alma y cuerpo estaban separados por la muerte y fueron reunidos otra vez, y es por esto que el Señor Jesús hará lo mismo con todos nosotros y para nosotros. Hechos 29, 32. Hechos 2, 29, 32. Hechos 2, 29, 32 nos enseña lo siguiente. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Esto era cuando Pedro daba su primer discurso. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de su descendencia, es decir, a David, en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, decía o dice en su palabra el apóstol Pedro, y la palabra que el Señor le dio, pero él tomaba a David, que 1000 años antes ya veía al Cristo resucitado. Tremendo. ¿Y todo esto para qué Dios lo hace? Para afirmar tu fe, para afirmar mi fe. Así afirmó la fe de cada uno de los apóstoles, y así también afirma la fe de cada uno de nosotros. El patriarca Job tenía la seguridad de la resurrección, hermanos. Escucha bien. Él existió mucho antes que David también, como tal vez 1000 años antes de David. Es decir, estamos hablando de 4000 años antes de nosotros, hermanos. Y Job, el Señor le daba para que también escribiera en el capítulo 19 y versículo 25 de la Nueva Versión Internacional. Job 19 y 25. Yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Un hombre que estaba postrado, que tal vez pensaba que se iba a morir, no sabía por qué. Él había sido un hombre bien delante de Dios, pero igual confiaba en Dios y dijo, bueno, igual aunque me mate, aunque me mande al polvo de donde salí, yo sé que Él vive
y triunfará sobre la muerte. Pero no decía que él iba a triunfar solamente sobre la muerte, su Redentor, es decir, el Cristo de la gloria. Porque si usted sigue leyendo más abajo los siguientes versículos, él dice, porque mis ojos lo verán y no otro, mi carne volverá y lo verá. Es decir, él tenía bien preciso que resucitaría si el Señor se lo llevaba en ese momento. El mismo Señor Jesús, con anticipación, hablando de las recompensas que pueden recibir los obedientes a su palabra, habló de la vida después de la muerte para los justos, hermanos. El mismo Señor Jesús lo hizo, y eso, cuando leemos eso, es cuando nuestro corazón late más fervientemente. El problema es que si tú no lees la Biblia, no miras esas bendiciones que el Señor tiene y no te apropias de las mismas, y entonces tal vez hasta tienes miedo de morir. Pero miren lo que dice Lucas 14:14. Y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. El Señor les estaba diciendo que cuando nosotros ayudamos a la gente, que cuando bendecimos a los demás, que cuando tratamos de ayudar a los demás, así no veamos la recompensa en la vida por alguna circunstancia, dice, recibirán la recompensa en la resurrección de los justos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, eso quiere decir que cuando tú haces alguna buena obra, no te interesa mucho la recompensa que puedas recibir mañana o pasado mañana, porque sabes que la recompensa mejor, más grande y poderosa está después de la resurrección. Bendito sea el nombre del Señor. Y 3, el periodo Ascensión, Pentecostés y periodo actual, hermanos. Periodo Ascensión, Pentecostés y el periodo actual. Uno de los beneficios de la ascensión del Señor al cielo es que, les decía al principio, fue a prepararnos un lugar. Un lugar donde viviremos eternamente y para siempre. ¿Por qué? Él dijo, a donde yo voy, quiero que ustedes estén conmigo. Así de sencillo. Pero eso no es para todos. Porque hay gente que hace mal, dice, no, pero es que el Señor dijo que a donde Él iba nos iba a llevar a todos. No, a todos los creyentes, no a todo el mundo, a todos los que creen. Por eso les decía yo a ustedes en el día pasado, ¿por qué el Señor no hablaba cuando Pilato le preguntaba, cuando los sacerdotes le incriminaban y le decían? Porque sabía que así les hablara y les presentara argumentos, ellos jamás iban a creer, porque el interés de ellos no era ese. Mire, cuando el Señor es mandado a donde Herodes, ya en el juicio, en la noche del jueves para amanecer, o en el viernes ya, y lo mandan donde Herodes, él se interesa porque dice, ay, yo quería verlo, yo quería escucharlo, a ver si me hace alguna señal, si me hace algún milagro, si me hace algún arte mágico. Él no quería escucharlo porque tenía en su corazón cosas y quería cambiar su vida. Entonces, ¿para qué el Señor le iba a hablar a una persona de esas cuando no deseaba sino ver cosas mágicas del Señor? Por eso, amados hermanos, debemos tener verdaderamente esa parte del deseo en nuestro corazón, de hacer las cosas como el Señor nos manda, para que se pueda cumplir esa palabra, donde yo estoy, quiero que ustedes estén conmigo. Para este periodo de la ascensión Pentecostés, el Señor les dio una orden. Mire, el periodo después de la ascensión hasta Pentecostés fueron 10 días, nada más. Solo 10 días.
Y él en esos días les dio una orden: esperen la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? Nos lo dice Hechos 1:5. Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esa era la promesa: recibirán al Espíritu Santo. Ellos sabían que al recibir al Espíritu Santo iba a venir poder sobre ellos, porque el Señor ya les había dicho: y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre todos ustedes. Ese poder que el mismo Señor Jesús tenía y quería delegar a sus discípulos, y que hoy lógicamente sigue delegando a todo creyente que ama a Dios, hace lo que Él dice, es obediente y ora por otras cosas, ora por otras personas, ora por la enfermedad, ora porque los demonios salgan. El Señor escucha y Él bendice, y no vaya a creer que es usted el que lo hace. Es que Dios, a través de esa clase de personas, se manifiesta que es diferente. Entonces la promesa era esa: el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que ellos hicieron y qué es lo que la iglesia debe de hacer hoy en día ante lo que el Señor les decía? Esperen la promesa, esperen que el Padre les habló y viene del Padre y viene de mí. ¿Qué hicieron ellos en esos 10 días que no se sabía si podían ser 20 o 30 o 2 meses o 5 años? No sabían, ellos no sabían. Claro que el Señor les había dicho que muy pronto vendría esa promesa. Hechos 1:14 nos lo dice. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Hechos 1:14. Todos estos, es decir, los discípulos, los apóstoles, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué hacían? Perseveraban en la oración, hermanos. ¿Quiere usted ser llena del Espíritu Santo de Dios? Persevera en la oración. Ora todos los días invocando el nombre del Señor, siendo obediente y diciéndole: Señor, lléname con tu Santo Espíritu. Dame unción y revelación para entender. Pero no solamente pedir, sino disponer el corazón, porque usted puede pedir eso y después salir a pecar. Entonces no está haciendo nada. Usted tiene que tener obediencia. Ellos lo hicieron, oraban, pero eran obedientes ante la palabra que el Señor les había dejado. Entonces fueron 10 días orando fervientemente para que la promesa hecha por el Señor fuera una realidad en sus vidas, hermanos. Es de destacar que la ley de Moisés situó esta fiesta, es decir, la fiesta de Pentecostés, un día siguiente a un sábado. Mire, es increíble cuando uno escudriña un poco más la Escritura, se da cuenta que el día 50 caía un día después de 7 sábados. O sea, ellos contaban 7 sábados, 7 días de reposo para la fiesta de Pentecostés. Después de la Pascua contaban 7 sábados, y el día siguiente era la fiesta de Pentecostés, una de las fiestas más importantes. La Pascua, Pentecostés y otra eran, y los tabernáculos eran las más importantes. Pero esa fiesta justamente caía siempre el primer día de la semana, y el primer día de la semana fue el día de la resurrección del Señor Jesucristo. De ahí que nosotros, los cristianos, por eso tomamos el primer día de la semana como el día glorioso y grandioso, porque la resurrección de Cristo es lo más importante en la vida del cristiano. Porque sin resurrección no habría evangelio. Sin resurrección no tendríamos nada. Bendito sea el nombre
del Señor. Entonces, de la misma manera, la resurrección de Cristo y el descenso del Espíritu Santo con la consiguiente fundación da inicio a la iglesia y tuvieron, como les digo, lugar en el primer día de la semana. Así que concluimos que el Pentecostés más decisivo que tuvo lugar después de la resurrección, después de la ascensión de Cristo, fue ese Pentecostés. Es el día de la resurrección del Señor. Y fue dado a todos los que esperaban la promesa sin distinción de sexo, de edad o condición social. Desde entonces, los dones del Espíritu Santo son dados a los creyentes que lo anhelan. Desde entonces, porque recuerden, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solamente el Señor lo daba a quien Él quería para un trabajo específico, para algo especial. Pero cuando el Señor dice que muere el templo, la cortina del templo, se abre en dos para dar paso a todos a que podamos entrar al lugar santísimo, ya sin un sacerdote terrenal mediador, sino con el Cristo de la gloria mediador nuestro. Entonces, en Hechos capítulo 2, versículo 4, dice así: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Dice que cuando ellos estaban esperando en el aposento alto, pasaron esos 10 días, ellos no sabían cuánto iba a pasar, pero se reunían allí. Me imagino, lógico, iban a dormir a sus casas, volvían en la mañana, estaban reunidos esperando, orando, clamándole al Señor cuándo sería este momento. Y llegó ese primer día de la semana, en las horas de la mañana, y entonces dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo, vinieron como lenguas de fuego, dice la palabra, y se posaron sobre todos ellos. Y es cuando Pedro sale y hace su primer discurso y se convierte en 3,000 personas de una vez, porque la gloria del Señor estaba sobre ellos. Hermanos, hay que anhelar la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder caminar en el Señor, para poder hablar de Él, para poder dar testimonio de lo que Él hace en las vidas. La vida resucitada del Señor Jesús no termina en Mateo 28, hermano, sino que desde el día de Pentecostés el Señor sigue el ministerio hasta hoy en día, pues Él sigue, Él está obrando por el Espíritu Santo en los creyentes. Y los creyentes deben anunciar este glorioso mensaje de salvación, hermanos. Eso no ha cambiado. La gloria de Dios sigue. El Señor se manifiesta por todos aquellos que quieren, que invocan su nombre. Y por eso, amados hermanos, podemos orar por una y otra situación. No es que el Señor haga todo lo que le pidamos, pero sí vemos la gloria de Dios en muchos aspectos de nuestra vida y de la vida de los demás. La Biblia también nos enseña cuándo terminará este periodo actual, hermanos, del ministerio del Espíritu Santo en los creyentes. Hechos capítulo 1, versículo 11, miren lo que dice: los cuales también les dijeron. Es decir, ellos estaban viendo que el Señor se estaba levantando hacia las nubes, porque estaba haciendo su ascensión al cielo. Cuando vieron a dos personajes vestidos de blanco, pues suponemos de ello que eran dos ángeles, y dice, los cuales dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá
como le habéis visto ir al cielo. Cuando el Señor vuelva por segunda vez, hermanos, este ministerio del Espíritu Santo culminará sobre la tierra. Cuando el Señor lleve a su iglesia, el Espíritu Santo se irá con su iglesia. Y aunque van a quedar algunos que se salvarán en la gran tribulación, no será fácil. Si hoy el Espíritu de Dios está ayudándonos y no es sencillo, cuánto más cuando este ministerio del Espíritu Santo de Dios termine, es decir, en su segunda venida. Y también nos informa sobre el único que sabe cuánto tiempo va a transcurrir durante el periodo actual. Es decir, desde la ascensión y exaltación del Señor, ¿cuánto tiempo durará? Ya llevamos más de 2000 años. Y ese tiempo todavía no se ha cumplido. Pero mire lo que dice el Señor ahí en Hechos 1:7 para culminar con este versículo, hermanos. Hechos 1:7. Y les dijo, esto se lo dijo el Señor Jesús a todos sus discípulos ya estando para hacer su ascensión al cielo. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Solamente el Padre sabe cuándo termina este tiempo. Ni el Hijo, ni los ángeles, ni nadie, dice la palabra. Solamente el Padre lo puso en su potestad, el Hijo así lo declaró. Así que, amados hermanos, este periodo actual no sabemos si termine dentro de un mes, dentro de 5 años, dentro de 20, no lo sabemos, pero que se cumplirá, se cumplirá. Concluyo. La fe del creyente es afirmada por el Señor y su palabra revelada para que esperemos en confianza, pues todo lo profetizado se ha cumplido y no tenemos por qué dudar ante las grandes verdades reveladas en la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay ninguna duda, pero lo que sí debemos saber es que el Señor Dios soberano y eterno nos afirma con estos acontecimientos, desde mirando la muerte, la resurrección, mirando la venida del Espíritu Santo y mirando su ascensión, que allí son palabras que confirman, que deben confirmar nuestra fe, hermanos. Así que cuidado con lo que hace en el diario vivir y manténgase prendido del poder, de la gloria, de la mano del Dios soberano y eterno. Padre, glorioso, santo y soberano Señor, gracias te damos nuevamente. Precioso Señor, tu palabra ha sido predicada, Dios mío, y Señor, queremos que a través de la misma, esa confianza, esa fe, Señor, tú la pongas en lo más profundo de nuestro corazón, para que no importa lo que en el diario vivir venga o pase, nuestra fe no decrezca. No importa, Señor, si es en nuestra propia familia, en nuestra propia nación, en la propia sociedad, que de pronto se vislumbre el que, Señor, no quieran dejar que creamos en lo tuyo. Tú y tu poder y todas estas enseñanzas nos ayuden a caminar conforme a tu santa y perfecta y gloriosa voluntad. Ayúdanos, Señor, bendícenos, no nos sueltes de tu mano gloriosa. Y así como este ramillete de apóstoles, Señor, se mantuvo en la fe,
amado Dios, y posteriormente los profetas, los discípulos. Así nos mantengamos hoy en día, Señor, y tu gloria sea revelada y llevada, Señor, a todos aquellos, amado Dios, que lo necesitan, Padre. Te damos muchas gracias por tu inmenso amor y solo rogamos tu misericordia, solo rogamos tu presencia y tu mano de amor en nuestras vidas, Señor. Precioso eres, eterno eres, soberano y glorioso es tu nombre, Señor. La gloria es toda tuya y el honor es para ti, Señor. Bendito, alabado y glorificado sea tu nombre, precioso Señor. Amén y amén. En esta mañana tenemos las peticiones de Diego Humberto Rodríguez Gómez. Él pide oración por el padre de su amigo, el hermano Rivardo Quintero, Arnulfo Quintero. Claro que sí. Padre, amadísimo y soberano Señor, mira la petición de Diego Humberto Rodríguez, Señor, que es la misma petición que nosotros tenemos, amado Dios, por el padre de nuestro hermano Rivardo, Arnulfo Quintero. Tú sabes, Señor, más que nosotros, porque tú estás allí en medio de tu hijo Rivardo, tú estás en medio de la familia de él, de su padre Arnulfo. Y Señor, sabemos que médicamente hay problemas graves en la vida de él. Pero Señor, nosotros solamente nos dirigimos a ti, que todo lo haces y todo lo sabes, para pedir tu cobertura, tu mano de amor, de salvación y sanidad sobre el cuerpo de Arnulfo, Señor, de Arnulfo Quintero, Padre. Señor, escucha la petición de todos nosotros, de Diego Humberto Rodríguez, por este varón, Señor, que está en un momento crucial de su vida, Dios mío, que tu mano de gracia, de poder y de amor, Señor, sean recordando en la vida de él, si hay lucidez, Dios mío, para todo lo que se le habló, o su hijo le habló, Señor, de tu palabra, Dios mío. Y que si tú quieres, Señor, en tu infinita y grande misericordia, quites el mal que hay en su cuerpo, Dios mío. Te lo rogamos y suplicamos, Señor, en el poder de tu amado Hijo Jesucristo. Que tu mano soberana de gloria y de amor se pose sobre la vida de este varón, don Arnulfo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Hermana Esperanza Mayares, la acción de gracias, porque Dios ha sido bueno. Toda la gloria, honra y honor sean para el Rey. Gracias, Señor. Nos unimos a la gratitud de Esperanza, Señor, amado Dios, como familiar mía, pero también como miembro, Señor, del cuerpo de Cristo. Nos unimos a esa gratitud, Dios del cielo, y rogamos que tu amor y misericordia siga, Señor, en su vida, en su familia, Dios mío. Y gracias, Señor, porque tú has sido bueno, porque para siempre así lo será, y es tu misericordia, Dios del cielo. Gracias, Señor, por tu amor, por el pan diario de cada día, por el vestido, por el techo, por el calzado, por la misma vida, Señor, por la labor, por todo lo que haces en la vida de las personas, Dios mío, de todos los que creen en ti, Señor. Gracias, amado Rey, por tu amor, por tu misericordia y por tu gracia. Te damos también muchas gracias por el hermano Gustavo, Señor, que ya ha salido del hospital, Señor, porque en medio de toda la dificultad que tuvo, tú le has bendecido, le has vuelto a levantar para gloria y honra de tu nombre. Gracias, Señor, porque cuando hablamos con él está animoso, Señor, hablando de ti, confiando en ti. Lo bendecimos, Señor, y te pedimos, restáuralo al 100%, Señor. Te lo rogamos y pedimos en el nombre de Jesús, dándote muchas gracias, Señor, por tanto amor, por tanta misericordia para nuestra vida. Amén, Señor. Amén. Saludamos a los hermanos, a la iglesia aquí en Bogotá, los que se han unido en esta mañana, en Ecuador, a la familia
Que el Señor les bendiga, les guarde a todos los que se han unido a la transmisión. Le damos gracias al Señor por su infinito amor y pedimos que el Señor nos ayude a mantenernos fieles y firmes delante de Él. Ven, Señor Jesús, ven pronto, dice el Espíritu y la iglesia. Y la iglesia que cree que Jesucristo es el Señor, dice amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, y el jueves 7 de la noche volveremos a adorar al Señor.